también de este instrumento que tú has llevado a todos los confines del mundo, que es la definición del antisemitismo, de la IRA, de la Alianza para Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que es lo que te trae ahora en Panamá. Cuéntanos qué es cómo actúa esta definición y su importancia. Yo creo que no, cuando fue pensada, no sé si tuvo esta idea, creo que la han creado y después tomó vida propia. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IRA, es una institución, no es una institución judía, está formada por países, todas democracias, para decirlo claramente, son casi todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia y Argentina, como único país de América Latina. Hay otros países como Uruguay, Brasil y El Salvador que son observadores, Nueva Zelanda también, etcétera, pero la idea es que hoy los que están y que pueden tomar las decisiones son estos. Y además expertos que trabajan en distintas comisiones. Para aquellos que peleamos día a día en el barro contra el antisemitismo, nos encontramos con una gran dificultad, que es, ante la falta de una definición concreta de qué es el antisemitismo, empezás a escuchar, bueno, a ustedes nunca se los puede criticar, nunca se les puede decir nada, todo les molesta, qué poco tolerantes que son, nosotros somos poco tolerantes, cómo voy a ser antisemita si soy semita, etc. Los expertos lograron poner en papel diciendo, bueno, para nosotros el antisemitismo es esto, y en estos ejemplos hay situaciones antisemitas. En estas otras no. Por supuesto, los que quedan dentro de la definición van a empezar a criticarla, otros van a decir que es insuficiente, otras que habla demasiado de Israel. Yo creo que es atinado hablar de Israel porque en definitiva es la comunidad judía más grande del mundo. Y en definitiva quien habla de la deslegitimación de la comunidad judía más grande del mundo está atacando a los judíos y su derecho a tener una propia nación. Entonces nos da un elemento que es una referencia donde lo que antes era subjetivo, porque para vos esto es antisemita o no, ahora, bueno, esto sí, esto no. Cuando los estados comienzan a tomarlo, ya es una referencia. Si bien la propia definición es jurídicamente no relevante, no vinculante, ya es una definición y es una idea de lo que se puede utilizar. Respecto de nuestra tarea, nosotros le encontramos una vía distinta en América Latina, que fue utilizarla como un parámetro para poder llevarla a los tribunales. En muchos países de la región hay leyes antidiscriminatorias, pero nunca terminaba de quedar claro cuándo la situación discriminatoria era antisemita o no. Cuando los estados adoptan esta definición, nosotros tenemos el criterio de que es un complemento de la ley antidiscriminatoria. Los mismos tribunales o fiscales que tenían que llevar adelante un caso y antes lo rechazaban porque no encontraban la falta, desde que nosotros llevamos adelante este criterio, hoy hay sentencias judiciales que así lo indican. Con lo cual, en América Latina estamos teniendo resultados que no hay en otros lugares del mundo. Y la IRA esto lo reconoce, que el caso de Argentina o ahora de Colombia, que sus fiscales también están preparándose, es un caso donde la lucha contra el antisemitismo está más avanzada que en otros lugares, gracias a estos elementos. ¿Pero por qué los otros lugares no? Porque no lo toman como, o porque no tienen, Estados Unidos no tiene ley antidiscriminatoria. Entonces, todo lo que dicen, inclusive hasta puede haber un partido nazi en Estados Unidos. Entonces, todo lo ponen bajo el tema de la libertad de expresión y está creciendo y estamos viendo lo que está sucediendo en distintos lugares, en las universidades o en las calles, o los ataques en Hanukkah, o en las calles de Nueva York, o lo que fuese. Entonces, es necesario
un elemento que ayude a cambiar esta lucha. Desde que nosotros empezamos con este criterio, empezamos a encontrar que otros quieren copiarlo también y que quieren llevarlo adelante. Hace muy poco me han pedido que declare como experto en un juicio en España, donde se ha llevado adelante el juicio a una mujer que es muy activa en las redes sociales, con comentarios absolutamente antisemitas, y lo que se me pidió es como experto hacer un análisis de por qué esto estaba en contra, digamos, del Código Penal español. Si esto sigue adelante, podremos haber encontrado otro país más donde este criterio pueda llevarse a cabo. Pues qué interesante. Y ahora traes al Parlatino esta definición. Y cuéntanos cómo ha sido la labor del Centro Vicental para llegar a eso. El centro trabaja con el Parlatino hace muchos años. Nosotros ya logramos pasar tres resoluciones anteriores por iniciativa nuestra. La primera fue una condena a los atentados suicidas en la época en que, es muy difícil condenar al terrorismo, porque lo que para uno puede ser terrorismo, para otro es una lucha por la liberación nacional. Pero todos estuvieron de acuerdo, inclusive aquellos países que habitualmente no acompañan a Israel, que cuando alguien se inmola matando a civiles debe ser rechazado. En la época que esto sucedió, el caso del ómnibus en Israel, etc., hace años atrás. Y esto se logró. La segunda fue justamente un repudio al antisemitismo, hace muchos años atrás. En 2017 conseguimos el apoyo a nuestro programa de 11 puntos contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el deporte. Y ayer conseguimos que el Parlatino adopte la definición y como extra que inste a los Estados miembros a que también hagan lo propio. El argumento, en realidad, independientemente de todos los argumentos que tenemos a favor, en este caso fue muy fácil, porque lo que sostuvimos es que el Parlatino ya había rechazado al antisemitismo, pero no existía la definición. Hoy, teniendo la definición, el paso lógico era adoptarlo. Y se logró, y se logró de esta manera el día de ayer. Pues qué maravilla. Y uno de los países que estuvo también fue México. Sí. ¿Y qué pasa con México respecto a la definición de la ira? Hasta ahora ¿Hay nada. algún desarrollo? Hasta ahora no lo hay. No hay pedidos oficiales, no hay por parte del Estado ninguna acción. En un congreso el año pasado, que se hizo en Buenos Aires, vino gente del CONAPRED. Yo intenté... De hecho, te invitaron una vez a México. Estuve en 2017. Recuerdo, sí. Sí, que conviví con ustedes el terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuando fui para una conferencia del CONAPRED. Intenté contactarlos para llevarles el tema, pero tampoco tuve demasiado eco. Pero veremos a partir de aquí si se les despierta a los legisladores mexicanos que estuvieron, con quien tuve un diálogo informal, y veremos a ver si alguno se lleva las ganas de poder empezar a trabajar con esto. Y esta semana, Ariel, grupos judíos de Estados Unidos pidieron a la ONU que adopte la definición. ¿Ves esto posible? Ahí se da una pelea muy grande, porque nosotros tenemos muchos enemigos en la ONU que ya han pedido de que no lo adopten. Nosotros estamos entre las instituciones que sí lo han hecho. Y de hecho no solo le hemos pedido a la ONU, sino que también le estamos pidiendo al presidente Biden en Estados Unidos que lo haga. Es decir, lo han hecho distintos estados y el gobierno federal lo tomó como un criterio, pero no hay una declaración por parte de la presidencia. Se está viendo, es necesario sin dudas un plan de lucha contra el antisemitismo en Estados Unidos, y hay un proyecto de un plan de lucha de más de 200 puntos para tener en cuenta en la lucha contra el antisemitismo. De hecho tienen a Deborah Lipstadt ahí. Bueno,
la tienen como comisionado, como digamos el nombre es la enviada especial para temas de antisemitismo, pero el tema es empezar a buscar temas de acción, es decir, nuestra oficina central en Los Ángeles hace rato pidió al FBI que cree una fuerza especial para poder investigar el tema del antisemitismo, cómo está relacionada con cuestiones de terrorismo interno, de lobos solitarios, de todos esos ataques como el de Pittsburgh, por ejemplo, que tuvo esta situación, lo que sucede en los campus. Hay mucho para hacer en Estados Unidos y hay que hacerlo. Con lo cual nada puede hacerse si no se toma la definición como referencia al principio. Así que se verá cómo sigue esta historia en Estados Unidos. Y en la ONU. Y en la ONU. Qué difícil. Como jefe de un organismo que se enfoca en el combate al antisemitismo, ¿cómo viste desde tu cargo la agria polémica de esta semana sobre Elon Musk? ¿Es o no antisemita su Mira, expresión? A mí me toca hablar de América Latina. Okay. Lo que sí puedo decir es que desde que Elon Musk asumió el control de Twitter, se volvió un espacio mucho más antisemita que antes. El hecho de quitar filtros, de permitir, por ejemplo, Twitter en su momento le había cerrado la cuenta a Trump por entender que llevaba mensaje de odio, pero se la dejaron abierta a la Ayatollah Khamenei, que pide la destrucción de Israel. Entonces no se entendía cuál era el criterio con el cual una cuenta la cerraba y otra la abría. Hoy están ambas abiertas, entonces se verá a ver qué es lo que sucede. A ver si también se le puede convencer. Para terminar, dinos cómo esta definición de la ira puede ayudar contra el antisemitismo de las redes sociales y de la calle, un señor que camina con kippah. Lo que nos da es un marco de donde hay una situación de qué está mal y qué está bien, porque en definitiva el antisemitismo está mal. Y es un elemento más que los judíos tenemos que tener muy en claro, que el antisemitismo no es un problema de los judíos, es un problema de la sociedad donde vivimos. El historiador Yehuda Bauer, que fue presidente honorario de IRA y se retira ahora, un día dijo que quien lleva adelante una política antisemita daña mucho más a los no judíos que a los judíos. Nosotros hemos pagado con 6 millones de muertos en la Shoah, el mundo pagó con más de 50 por las políticas de una persona absolutamente antisemita. Quien no puede explicar esto en la lucha contra el antisemitismo no merece estar en primera línea. Ariel, al estar en el centro Vicental, ¿entiendes qué fue lo que pasó en el Holocausto? ¿Has encontrado algún sentido? A ver, el sentido, yo es al revés. Yo lo que pregunto es, por ahí para reflexionarlo, porque hay cosas que por ahí no tienen una explicación de lo irracional. Es decir, en momentos de crisis, tratando de buscar a alguien como culpable, es decir, hubo más genocidios con posterioridad. Wiesenthal mismo fue uno de los denunciantes del genocidio de Ruanda ante las Naciones Unidas, en donde un grupo le decía al otro que eran cucarachas, o sea, y salió a exterminarlo. Yo pregunto al revés, los europeos todavía no pueden entender cómo a menos de 80 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial tienen otra vez dentro de sus puertas una guerra. ¿Alguien puede explicarse por qué Putin lleva adelante las medidas que lleva adelante, destruyendo un país vecino porque se lo quiere fagocitar? No lo podemos encontrar tampoco la respuesta, y tampoco podemos terminar de encontrar la respuesta de por qué el mundo no lo para. Y es un conflicto que puede terminar dentro de poco tiempo o puede ser peor por todas las alianzas que se puedan generar. Rusia es aliada de Irán. Irán tiene también pretensiones de destruir a otros. Entonces,
hay un multilateralismo que puede llevar a determinados conflictos que no sabemos sabemos cuándo empiezan y no sabemos cómo ni cuándo terminan. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Ari.